Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de nuestro Dios, que también tiene que ver con la palabra profética, que todo tiene que ver con el tiempo apocalíptico que estamos viviendo, la escatología y los últimos tiempos que dice las Escrituras, y todo está aconteciendo conforme a la revelación de Dios. Por eso es tiempo de volver al Señor. Este es tiempo que el Señor da la oportunidad para que todos puedan acercarse al Señor. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Al encontrarnos con ella, al leer la palabra de Dios, tiene la profundidad para mostrar nuestra realidad, nuestra condición delante de Dios, con la finalidad de volvernos a Dios, acercarnos a Dios. La palabra no es para condenarnos, sino para mostrarnos nuestra verdadera condición y nuestra necesidad que tenemos de Dios, de acercarnos al Señor. No hay nada que pueda impedir que la palabra de Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, alma, espíritu, todo nuestro ser, y puede revelarnos cómo estamos delante de Dios. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios, acercarnos a la verdad de Dios, no solamente para saber, sino para vivir conforme a ella. Este tiempo profético que estamos viviendo es tiempo de volver a Dios. Por eso, como dice Isaías 55 también dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Deja el hombre inicuo y limpió su camino, y limpio inicuo su pensamiento, y vuelve hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mi camino más que vuestros caminos. Está hablando de la gran diferencia que hay de los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, en cuanto a nuestros caminos. Necesitamos por eso buscar al Señor en este tiempo profético que estamos viviendo. Por eso estamos compartiendo este tiempo acerca de la oración. La palabra de Dios nos indica cómo acercarnos a Dios. El privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de acercarnos con toda libertad a la misma presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y darle toda la gloria al Señor. No hay nada que pueda impedir que nosotros nos podamos acercar con toda libertad. Por eso somos hijos de Dios, hijos del Rey, de Reyes y Señor de señores. Pertenecemos al reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como nosotros hemos nacido de nuevo, no solamente podemos ver el reino de Dios, sino que somos parte del reino de Dios. Y tenemos vida eterna por eso. Y estamos compartiendo este tiempo acerca de esta enseñanza maravillosa del reino de Dios. Por eso estamos compartiendo el Padre nuestro que estás en los cielos. Como dice las Escrituras, la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Y estamos compartiendo acerca de la tentación. No es que Dios nos meta en tentaciones. Dios nos tienta ni puede ser tentados por el mal, sino que estamos viendo acerca de la tentación. ¿De dónde proviene la tentación? Tenemos que ver que las tentaciones, ya hemos compartido en la primera parte, que cuando hay una necesidad, ya sea crisis, situaciones difíciles de la vida,
es cuando el enemigo se acerca para darte una salida. Jesús, cuando tuvo hambre, apareció el diablo para darle la idea de que pueda convertir la piedra en pan. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Fíjense. O sea que no, si eres hijo de Dios, Dios no tenía que demostrar lo que es. Así aparece cuando hay necesidad para darte un atajo, una salida rápida, pero que no tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con el pecado, para que uno pueda independizarse y vivir la vida a su manera. Y esto es lo que el enemigo quiere lograr. Pero por otro lado, podemos decir que la tentación, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que toda tentación es humana, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Eso es la realidad. Por eso toda la humanidad somos tentados. Hay una gran diferencia ser tentado y ceder a la tentación y caer en pecado. Prácticamente en el mundo no solamente son tentados, sino que viven en pecado, viven practicando el pecado totalmente. Pero el cristiano sí es tentado y puede tener victoria. Eso depende de su relación con Dios. Por eso vamos a estar compartiendo lo que dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a la tentación. Todo está en la palabra de Dios, que es tan clara. Yo pienso que cuando los pescadores, cuando van a pescar, llevan diferente carnada de acuerdo al pez que pescarán, ¿no es cierto? Y podemos decir que cada cristiano tiene su debilidad también. Y eso está hablando de la gran necesidad que tiene y que nuestra propia naturaleza es la causante cuando no hay control, cuando no hay entrega total al señorío de Cristo. Dice así la palabra en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado, nos diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es atraído de su propia concupiscencia, que está hablando de sus malos deseos, de su propia naturaleza pecaminosa. El hombre es atraído y seducido, porque la propia naturaleza tiende justamente a caer en pecado y a vivir en esa situación. Dice es atraído porque es lo que le atrae y seducido. Fíjense, el proceso es atraer y seducir. Eso está hablando de nuestra propia naturaleza, está activándose para cometer el pecado. Fíjense el proceso cuando se va logrando esto. Fíjense en el proceso, dice la palabra. Entonces, cuando fíjense en la concupiscencia, o sea, los deseos desordenados, entonces la concupiscencia, o los deseos desordenados, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense que la concupiscencia da a luz, dice el pecado. Es un proceso que tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra manera de pensar. Todo está en la mente. Todo se fabrica en la mente por los malos deseos. Cada vez se va activando más y uno se deja estar y sigue perseverando en esto, insistiendo en esto. Uno comienza a planificar de qué manera cometer el pecado sin que nadie se entere. Y el engaño del pecado es justamente creer que nadie se entere, que nadie se va a enterarse y que nadie va a saber.
Fíjense qué impresionante. Comienza ahí la ceguera de pensar que nadie se va a enterar y que nadie va a saber. Y comienza a planificar el pecado. Dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, ya está todo listo, todo fabricado. Ahora falta la realización, ¿sabe? La consumación, ¿sabe? Tiene que ver con los hechos ya realizados. Uno puede llegar hasta qué punto. Es un proceso. Por eso la Biblia nos indica, cuando uno es atraído, todas las personas, todos los hombres somos atraídos por el sexo opuesto. Eso es normal, Dios creó de esa manera. Pero cuando uno sabe que no está bien de acuerdo a la voluntad de Dios, uno tiene que desechar, tiene que orar, buscando la fortaleza de Dios. Uno tiene que saber cuáles son sus debilidades y reconocer y orar al Señor y reconocer que uno no tiene control sobre esas debilidades, de esa concupiscencia, esos deseos desordenados, para que Dios te da la fortaleza para no ceder. Fíjense qué pasó para que veamos nosotros una pequeña ilustración. Ustedes lo pueden leer pueden leerlo, el capítulo, para yo solamente le menciono el capítulo 2 Samuel, por ejemplo. 2 Samuel, capítulo 11 y 12, ustedes si quieren pueden leerlo en su casa, van a ver todo por lo que pasó el rey David. Fíjense, dice así la palabra, vamos a leer solamente otro versículo del capítulo 11 de 2 Samuel. Dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense, el tiempo que los reyes salían, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Probablemente David estaba en el lugar donde no tenía que estar, en el tiempo que no tenía que estar, en el lugar que no tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra. Sucedió un día, al caer a la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde lejos, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense en lo que dice la palabra. Dice que era muy hermosa esta mujer, la atracción. Todo tiene que ver con los ojos. La mente, los ojos, lo que escuchas. ¿Qué afectación? ¿En qué te afecta eso? Si uno sabe y tiene conocimiento de las Escrituras, uno puede mirar, por supuesto, tiene los ojos, no puede mirar. Pero sabemos que lo que él estaba mirando no estaba mirando, estaba mirando lo que no debería mirar. Por la Biblia dice que no debe desear la mujer de tu prójimo, que está en los mandamientos, Éxodo capítulo 20. Si uno sabe a través de las Escrituras no desear la mujer de tu prójimo, ya directamente tendría que mirar a otro lado y volverse a su lecho, caminar y mirar a hacer otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera... Pero ¿qué pasa? La debilidad, esa es la tentación. Fíjense que se ve que no solamente tuvo una mirada, sino que tuvo una mirada contemplativa, una mirada amplia, una mirada que no sacó sus ojos, porque fíjense que dice que era hermosa, era muy, muy hermosa. O sea que todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con la desobediencia, aparentemente es dulce, es lindo, es bello, es lo mejor, no hay otro,
es incomparable. Por eso es la tentación. Porque si no, no sería una tentación para mí. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, esto yo no debo mirar? Esta es la mujer de mi prójimo. No debo desear. La cosa hubiera terminado allí. Hubiera, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Por eso, ¿qué es lo que mira? ¿Cómo mira? Jesús dijo, si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en su corazón. O sea, ¿cómo miras? ¿Con qué intencionalidad está hablando el pecado? Y no solamente David cayó por los ojos, sino que Eva también. En Génesis capítulo 3, verso 6, si ustedes leen, van a ver que después de escuchar a la serpiente, Eva vio, dice, el fruto y vio que era bueno y agradable para comer y delicioso. Fíjense, después que escuchó, recién pudo ver de una manera diferente. Si antes estaba allí, pero no había ningún problema. Pero después de escuchar, pudo ver en forma diferente el fruto prohibido. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo profético, un tiempo donde todos tienen la libertad en este tiempo de tecnología. Aún los pequeños, los niños, todos tienen libertad de acceso para entrar en las redes sociales. Y uno ve de toda clase la pornografía. ¿Cuántas mentes se han ensuciado, se ensucian viendo a través de la pornografía, a través de todos los medios que existen en este tiempo por el internet? Hasta los chicos, los jóvenes, adolescentes, matrimonios cristianos, ¿cuántos están que son atraídos, que se dejan ensuciar su mente mirando la pornografía que lamentablemente está al alcance de todo el mundo y pareciera que esto es normal? Por eso uno decide constantemente tomando decisiones que todo esto tiene que ver con el pecado. Uno decide qué es lo que está viendo, cómo ve, qué escucha. Si ustedes ven todas las consecuencias que atrajo el pecado, a veces uno dice atraído y es seducido. Y la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, va fabricando el pecado en su aumento. Y una vez que está consumado, produce el pecado y el pecado de la muerte. Eso es un proceso, por eso necesitamos que conoce de Dios, que conoce de la palabra de Dios. Si uno sabe que está mal, uno debe pedir el auxilio de Dios cuando ve que no puede resistir, que es su debilidad, para que uno pueda tener victoria. La Biblia dice, fíjense con toda claridad, la palabra dice, dice como dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no habrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Pero esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con nuestra dependencia de Dios, de que uno no está buscando caer en la tentación, sino que está buscando agradar al Señor. Dios es fiel, Dios no te va a dejar en la deriva, Dios va a estar contigo allí.
Él va a estar allí en tu debilidad. Fíjense que como el apóstol Pablo clamaba a Dios para que Dios obrara en su vida. En 2 Corintios capítulo 12, el verso 9, el Señor le dice, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, por tanto, de buena gana, mejor me gloriaré más bien en mi debilidad, para que sobre mí repose el poder de Cristo. En mi debilidad. Yo desconozco mi debilidad, pero en el poder de Dios tengo los recursos. El poder de Dios opera en nuestra debilidad. Dios nos da la salida. Dios nos da la victoria. Cuando reconocemos que somos débiles, que necesitamos de Él y que el poder de Dios, el poder de Cristo es el poder más grande del mundo y el poder de Dios está en nosotros. Y el poder de Dios, tenemos el recurso de Dios en nosotros, que vamos a ser tentados, pero vamos a tener victoria sobre las tentaciones. Eso no significa que no vamos a ser tentados, como todos somos tentados. Jesús mismo fue tentado, según dice nuestra semejanza, pero sin pecado. Como dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Necesitamos por eso orar al Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Sos tentado o no somos tentados? ¿Qué hacemos ante las tentaciones? ¿Nos dejamos llevar porque es lindo, porque nos gusta, porque nos atrae? ¿O oramos a Dios para que Él nos dé la salida, nos dé la fortaleza para no ceder, para no caer? Primera Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo de la carne. Fíjense, uno tiene que, por eso necesitamos hacer morir la obra de la carne por el Espíritu. El cristiano tenemos los recursos de Dios para permanecer, para tener victoria en las tentaciones. Amén. ¿Has sido tentado alguna vez? ¿Cómo has enfrentado la tentación? ¿Buscaste la guía de Dios? ¿O has cedido a la tentación? Qué bueno que el Señor nos da la salida juntamente con la tentación, porque Él es fiel, porque Él está con aquellos que le aman y que le buscan y que buscan agradarle a Él. En Él tenemos la victoria. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Señor, gracias, porque tú te haces fuerte en nosotros. Cuando reconocemos, Señor, que tú lo puedes, que tu poder está por sobre todo. Y gracias, Señor, porque tú nos guardas de caer. Gracias porque somos tentados, pero que tú nos muestras de qué manera podemos ser fortalecidos y tener victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.